Hola, soy Hugo de Singular Green y hoy vamos a hablar sobre la iluminación de los jardines verticales de interior. Hoy en este vídeo vamos a hablar de la iluminación de los jardines verticales de interior y en particular vamos a hablar de la intensidad que necesitamos para iluminar los jardines verticales, de la duración que vamos a tener en marcha nuestras luces, de la temperatura de color, es decir, de las características en sí de la iluminación que vamos a tener, de las luces que recomendamos para los jardines verticales de interior y de los problemas que nos vamos a encontrar con la iluminación en los jardines verticales de interior. Lo primero que vamos a tener que conocer de la iluminación de los jardines verticales es la intensidad. La intensidad de la iluminación se mide en luxes. Estos son lúmenes por metro cuadrado, es decir, qué cantidad de iluminación tenemos repartida en la superficie del jardín vertical. Y como he comentado, se tiene que medir en luxes, es decir, por metro cuadrado. No vale tener una lámpara que emita muchos lúmenes. Si la ponemos muy separada del jardín, la superficie del jardín va a recibir muy poquita iluminación, es decir, los luxes por metro cuadrado van a ser muy bajos. Nosotros recomendamos siempre trabajar en rangos de entre 2000 y 2500 luxes en los jardines verticales. Las plantas de interior funcionan muy bien en ese rango de iluminación. Cuando estamos por arriba de esa iluminación vamos a tener una serie de problemas que vamos a ver más adelante en el vídeo, y cuando estamos por debajo también. Para medir la iluminación de los jardines verticales, nuestra recomendación siempre es utilizar un luxómetro, como este. Este es un luxómetro que tenemos nosotros en nuestras oficinas, que directamente mide la iluminación que tenemos en la pared en luxes. Entonces, es muy recomendable tener este aparato porque no nos podemos fiar nunca de nuestros ojos, porque podemos tener zonas de sombra, podemos tener falsas iluminaciones que nos den lugar a engaño y que tengamos problemas con la vegetación. Con respecto a la duración de la iluminación, es muy importante que marquemos siempre un mínimo de duración de nuestras luces. Es decir, las plantas no tienen problemas con tener un ciclo completo de 24 horas de luz. Sí que tenemos problemas cuando empezamos a bajar de tiempos de iluminación. Si nuestras luces duran menos de entre 10 y 12 horas, vamos a empezar a ver problemas de carencias en las plantas e incluso problemas de muerte. Nosotros lo que recomendamos siempre es un mínimo de entre 10 y 12 horas de iluminación, y si se pueden colocar algunas más en el reloj, mucho mejor para la vegetación. ¿Por qué necesitamos tener un mínimo de iluminación y no hay ningún problema en que las plantas tengan 24 horas de luz? Pues se debe básicamente a cómo funciona la fotosíntesis de la vegetación. Las plantas tienen dos fases de fotosíntesis, una que es la fase diurna y otra que es la fase nocturna, o fase luminosa y fase oscura. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fase oscura se produce durante todo el día. En las 24 horas del día la planta está dentro de esa fase oscura, y mientras que la fase luminosa solo se produce en los momentos en los que la planta recibe luz. Si no tenemos esta luz, la fase diurna, la fase luminosa, no se termina y entonces no se completa el ciclo de la fotosíntesis. Esto está explicado así muy someramente y muy básicamente, perdonadme biólogos y demás estudiosos de fotosíntesis, pero si queréis ampliar esta información os lo dejamos en la descripción del vídeo y ahí podéis tener más conocimientos de cómo funciona la fotosíntesis de las plantas. Vale, el siguiente punto a tener en cuenta es la temperatura de color. Como bien sabéis, hay lámparas que siempre hablamos de luces cálidas, de luces frías, de luces neutras. Por la temperatura de color es la predominancia de alguno de estos colores en el espectro lumínico de la iluminación. La temperatura de color se mide en Kelvin, que es una unidad comparativa, y van desde los colores cálidos hasta los colores fríos, pasando por el blanco, que es el neutro, que lo tenemos en el centro. Este neutro está alrededor de 6500 Kelvin, que es la temperatura de color que nosotros recomendamos para utilizar en los jardines verticales de interior. Nosotros recomendamos quedarnos en estos 6500 Kelvin, que es la temperatura de color que corresponde al blanco. Prácticamente es un color muy neutro y hace que las plantas crezcan muy bien con esta iluminación en jardines verticales de interior. ¿Qué tipos de iluminaciones vamos a usar en los jardines verticales? Pues ahora mismo es muy sencillo. Si este vídeo lo hubiéramos grabado hace 3 años, estaremos hablando de tubos fluorescentes, de lámparas de bajo consumo, de lámparas de halógeno metálico, vamos, un montón de tecnologías que se han quedado obsoletas desde que tenemos los LEDs. Es decir, ¿qué lámpara vamos a usar en los jardines verticales? LEDs. Ahora mismo es la mejor tecnología que podemos tener, básicamente porque es la más económica, porque es la que tiene ahora mismo en el mercado un mayor diseño y una mayor variación de lámparas para colocar,
porque podemos elegir sin ningún problema la temperatura de color y porque podemos conseguir una iluminación, unos looks dentro de nuestro jardín por un precio bastante competitivo. ¿Qué problemas nos podemos encontrar en nuestro jardín vertical en relación con la iluminación? Pues podemos tener problemas por exceso de iluminación y por defecto. Cuando tenemos problemas por exceso de iluminación, vamos a tener luxes por encima de estos 2500 que estábamos hablando antes. Tenemos situaciones en las que porque el jardín está en determinado entorno, porque se instala con una cantidad excesiva de iluminación, podemos tener en la superficie del jardín alrededor de 4000, 5000, 6000 luxes. ¿Qué ocurre con nuestras plantas de interior? Pues lo que todo el mundo está pensando, que se queman. Las hojas se tornan marrones, los bordes se estropean, la planta crece con problemas y podemos llegar a tener incluso la muerte de alguna planta, de algún ejemplar que esté un poquito más debilitado por este exceso de iluminación. Cuando este exceso de iluminación no pasa de los 6 o 7000 luxes, es decir, cuando nos movemos entre 2500 y 5500 aproximadamente, las plantas se terminan adecuando a este exceso de iluminación. Lo que ocurre es que su crecimiento y su establecimiento va a ser más lento, porque tienen que luchar contra un exceso de iluminación. La iluminación por exceso lo que hace es estropearles, romperles los cloroplastos, donde tienen las clorofilas. Entonces, su fotosíntesis se ralentiza y tienen estos problemas de crecimiento. Por el contrario, cuando tenemos problemas por defecto de iluminación, es decir, cuando estamos por debajo de esos 1500, 2000 luxes que estábamos hablando antes, lo que nos ocurre con la planta es todo lo contrario, que no puede generar suficiente energía con la fotosíntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que nos pasaría a nosotros si comemos poco. Al final empezamos a debilitar, la planta empieza a debilitarse, empieza a generar hojas más pequeñas, pierde hojas, hasta que en casos extremos puede llegar a morir con defecto de iluminación. Por otro lado, si tenemos mala selección de temperatura de color, podemos estar en dos extremos también, que viremos a luz demasiado roja o que viremos a luz demasiado azul, demasiado fría. En el momento en que tenemos luces muy rojas, la planta responde de una manera muy similar a una falta de iluminación. Además, se nos van a espigar las plantas, vamos a tener unos entrenudos, que es los espacios en donde surgen las hojas, en los que se van a separar más de lo normal, van a ser tallos más finos y más alargados. Y lo mismo con las hojas, van a ser hojas más estrechas y más alargadas, porque la planta como que tiene la sensación de que tiene una carencia de iluminación. Si esta situación de espectro rojo o de espectro cálido se mantiene mucho en el tiempo, la planta puede llegar a tener problemas también por debilitación y por plagas. En caso de que nos vayamos a espectro frío, a espectro azul, lo que vamos a tener es el efecto contrario que estábamos hablando. Vamos a tener entrenudos más acortados, vamos a tener tallos engrosados y hojas que crecen en lo ancho. De manera que vamos a generar plantas, llamámoslo achaparradas. Van a ser plantas que van a crecer mucho menos en volumen, pero van a crecer más compactas. ¿Qué ocurre en este caso? No les afecta tanto a la sanidad de la planta, a la sanidad vegetal. Entonces son luces que nos pueden funcionar bien y que podemos usar en función también de las necesidades del cliente y del mantenimiento del jardín. Por eso también muchas veces, ante la duda de si podemos elegir una luz cálida o fría, nos vamos a ir siempre que podamos un poquito más hacia el espectro frío, para tener este efecto en los jardines verticales de interior. Y hasta aquí el vídeo relacionado con la iluminación de los jardines verticales de interior. Nada, si queréis ampliar la información, en la descripción del vídeo vais a encontrar un enlace a un artículo en el que tenemos mucha más información de la iluminación e incluso un listado de plantas con muy bajas necesidades de iluminación, con muy bajas necesidades lumínicas. Y por otro lado también recordaros que todos estos temas los tenemos mucho más ampliados y mucho mejor explicados en nuestro curso online de jardines verticales. Ahí podéis encontrar toda esta información y mucho más. Así que nada, os invito a que os suscribáis, a que nos sigáis en redes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.